Hola, un saludo para todos. Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja. Seguimos en esta hora con la lectura del libro de Jonás, del profeta Jonás, en el capítulo 3. Tiene también 10 versículos y dice así: El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud y dijo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Recordar el capítulo de ayer, el capítulo 2, es recordar la oración de Jonás, una oración que sale de lo profundo del alma de Jonás estando encerrado en ese gran pez, una oración de arrepentimiento, una oración sincera, una oración de conversión. Después de haberse arrepentido, de tomar un cambio en su vida, ahora el Señor lo saca de ese gran pez y le da de nuevo la segunda oportunidad, y por eso dice: habló por segunda vez a Jonás. Y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Las situaciones difíciles logran movernos a los seres humanos. Puede que a unos nos muevan más el alma, nos muevan más las emociones que a otros. Puede haber gente que aún en medio del dolor no se quiera arrepentir. Habrá gente que en medio de la calamidad no reconozca que hay un Dios y morirán, como se dice popularmente, en su ley, en su incredulidad, ¿sí?, en su ateísmo. Pero la mayoría de los seres humanos podríamos pensar que ante las situaciones difíciles tendemos a acercarnos a Dios. Dice este pasaje en el capítulo 3 que esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Esta vez Jonás tenía una visión diferente. ¿Sabes por qué tenía una visión diferente? Porque las situaciones y las circunstancias nos cambian la visión. Porque las dificultades de la vida nos hacen mirar de una manera diferente. Porque las experiencias dolorosas nos generan cicatrices en el alma y nos dejan marcados, y nuestra mentalidad cambia, nuestra visión cambia. Hay cicatrices que no son buenas, hay heridas que deben sanar, pero hay experiencias que Dios las va a usar en el camino de nuestra vida para recordarnos de dónde nos sacó, para recordarnos lo que Él hizo en un momento determinado. Creo que ninguno de nosotros, mientras que vivamos, olvidaremos esta etapa de la vida. Creo que los más jóvenes, si no viene el Señor por la iglesia, o si seguimos o siguen viviendo en esta tierra, los jóvenes tendrán mucho que contar a sus hijos, y de pronto los mayores a sus nietos o bisnietos de esta etapa de la vida, porque es algo que no olvidaremos con facilidad. Jonás quedó marcado en su corazón, quedó marcado por esa experiencia de haberse visto a las puertas de la muerte
¿sí?, de haber sufrido tanto, y ahora entendió que tenía que obedecer a Dios. Y por eso Jonás entra en aquella ciudad de Nínive a predicar el mensaje, lo que dice Mateo 28:19, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas. Jonás llevaba una buena noticia para Nínive, pero la buena noticia sería buena dependiendo de la actitud de la gente. Por eso dice el versículo 4, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Anunció que vendría una destrucción. Y cuando nos anuncian que viene una destrucción en los países donde hay huracanes, donde sufren por causa del cambio climático, donde de un momento a otro se forma una tormenta y el gobierno, las redes locales anuncian que viene una catástrofe, la pregunta es: ¿qué hace la gente? Y lo que notamos o lo que vemos por noticias, por documentales o por películas es que la gente inmediatamente reacciona para protegerse. Pero no falta el incauto, el necio, el desobediente, el que no quiere reaccionar. Pues aquí nos está diciendo que hay una buena noticia para Nínive, pero que la gente tiene que tomar una reacción, y gracias a Dios esta gente tomó una buena reacción. Dice en el versículo 5, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declaró ayuno, y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. En otra versión de la Biblia dice que se vistieron de cilicio. Ese cilicio o esa tela áspera, de pronto para que comprendamos un poco, era una tela que se usaba en los días de luto. Es una tela parecida al material, al fique, con lo que se fabricaban antiguamente, no sé si hoy se sigan haciendo, los costales, los famosos costales. Ahora imagínate quitarte una ropa de algodón, de franela, y ponerte una camisa, un chaleco hecho en este material y estar a plena luz del sol. ¿Cómo empieza a picar esta tela? ¿Cómo empieza a desesperar? Pero era una señal de luto. Y cuando el versículo 6 nos muestra al rey de Nínive, dice que también él se bajó del trono, se quitó sus vestiduras reales y se vistió de esa tela áspera, pero no conforme con eso, dice que se sentó sobre un montón de cenizas. La Biblia nos muestra que muchas personas en momentos de angustia se echaban ceniza caliente en la cabeza. Dice que del desespero, confiando y pidiendo a Dios un cambio, que Dios cambiara de actitud, muchos empezaban a arrancar el cabello del desespero porque venía una destrucción. Entonces, acá nos muestra que cuando hay un verdadero deseo de cambiar, de arrepentirse, tiene que haber un cambio de forma, un cambio de condición, tiene que haber un verdadero cambio en el actuar, y por eso se despojan de esos vestidos lujosos. Todos se quitan su ropa normal, tanto el pobre como el rico, y empiezan a entrar en una actitud de arrepentimiento. Dice aún el versículo 7 que el rey y sus nobles enviaron un decreto por toda la ciudad. Dice: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Es decir, entraron en algo que se conoce como el ayuno. Entraron en un ayuno. Un ayuno no es otra cosa que dejar de comer, dejar de beber, no tomar alimento, no tomar agua, ¿sí? Y estar en oración, buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que por favor cambie de parecer. Dice que todo el pueblo, tanto animales, ¿sí?, como seres humanos, ¿sí?, tenían que entrar en esta situación. El rey entendió que si no había un cambio de actitud, no habría una esperanza. Y eso es lo que nos muestra Dios a través de la palabra. Si en nosotros no hay un cambio de actitud, estamos jugando con nuestra esperanza. Estamos jugando con la respuesta de bendición, la respuesta a favor de parte de Dios. Dice además en el versículo 8
que el rey le dijo a toda la población: apártense de sus malos caminos y abandonen toda su violencia. Apartarse de los malos caminos, de las malas acciones, es un sinónimo de querer arrepentirme. No es un sinónimo de simplemente cambiar por un rato, no, es tomar la decisión, es apartarnos de lo malo que hemos hecho o estamos haciendo. Dice el versículo 9 que el rey pronunció estas palabras: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Dios es un Dios que da vida, pero es un Dios que tiene el poder para quitarla. Dios es un Dios que tiene poder para sanar, pero también tiene poder para enfermar. Eso ya lo hemos reflexionado. Dios puede cambiar de parecer ante algo que Él ya ha determinado hacer. Él puede cambiar, pero mira que no hace nada en contra sin antes avisar. Por eso considero que esto que está viviendo el mundo es un anuncio de parte de Dios. Es un anuncio para ver la actitud de las personas. Es un anuncio esperando que haya un cambio, esperando que haya una transformación. Pero no sabemos qué vendrá después. Pero si nos arrepentimos, si tenemos una actitud diferente, si entramos en comunión con Dios, posiblemente haya algo que Dios evite, algo peor. Dice el versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Dios puede cambiar algo. Dios puede transformar en un segundo. Pero Dios siempre espera que de nosotros haya un paso, que demos un paso demostrando un verdadero cambio. Jonás cumplió en este capítulo 3 con la misión. Jonás cumplió con el propósito de Dios y Nínive se arrepintió. Nínive dio muestras de cambio. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Dios está esperando que tomemos un cambio de actitud, que nuestra vida dé un giro de 360 grados, que no sigamos en las mismas, porque Dios nos ama, somos su creación y nos está dando la oportunidad de volvernos hijos de Él, de aceptarlo como Señor y Salvador. Es nuestra decisión, es tu decisión. Señor, gracias por este mensaje, por esta palabra. Bendice a todos los oyentes. Tú conoces sus vidas, tú conoces la situación de cada uno. Permite que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio. Y ayúdanos a ser mejores cada día para ti. Oramos nuevamente por todos los que están en los equipos médicos, los equipos de salud, los que están arriesgando su vida para ayudar a salvar a otros. Guárdalos, bendícelos, protégelos. Oramos por los enfermos y declaramos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Oramos por aquel que está cegado mental y espiritualmente y pedimos que tu espíritu le abra el entendimiento. Declaramos tu bendición, Señor. Bendigo, Señor, tu pueblo, bendigo los oyentes, sus hogares, sus familias, los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje, por escucharlo, por meditar y por reflexionar. Y ante todo, gracias por buscar de Dios. Bendiciones. Continuaremos con el capítulo 4 en la próxima reflexión. Dios te guarde.